¿Qué pasaría si un solo acto de prejuicio en un vuelo no solo arruinara el día de alguien, sino que desmantelara una vida y amenazara con derribar una aerolínea entera? Todos hemos oído historias de pasajeros de pesadilla. ¿Pero qué ocurre cuando es el asistente de vuelo el que causa la turbulencia? Esta no es solo la historia de un hombre que lucha por conseguir un asiento en primera clase. Esta es la historia de Damian Blackwood, un padre soltero, un papá amoroso y el director ejecutivo secreto de la misma aerolínea en la que volaba. Cuando una azafata lo humilló públicamente, la despidió en pleno vuelo. Pero lo que sucedió después cuando las cámaras se apagaron y el mundo real contraatacó es una historia de karma, consecuencias y un giro impactante que demuestra que ninguna historia es tan simple como parece. El aroma del aire reciclado y del cuero caro se mezclaba en la silenciosa cabina del vuelo 765 de Transamerican Deluxe a JFK. Era un olor que Damian Blackwood conocía íntimamente, una fragancia que durante años había significado sacrificio y éxito en igual medida. Hoy, sin embargo, olía a algo nuevo, a algo silencioso y duro. A su lado, Sora, de 7 años, con sus ojos brillantes y sus trenzas de cuentas que hacían clic suavemente con cada movimiento, ordenaba meticulosamente sus lápices de colores sobre la chapa de madera pulida de la consola, separando sus asientos tipo cápsula en primera clase. Cada lápiz era un soldado en su ejército de arco iris, y los picos blancos de Sierra Nevada, que apenas comenzaban a asomarse entre las nubes, eran el telón de fondo de su silenciosa y colorida campaña. Damián, vestido con una sencilla camiseta Henley gris bien ajustada y unos vaqueros oscuros, la observaba con una calidez que parecía la luz del sol extendiéndose por su pecho. A sus 42 años, tenía esa confianza discreta que suele traer consigo la riqueza, pero la suya estaba atenuada por el agotamiento que solo la paternidad o maternidad en solitario podía infundir. Había tenues líneas de fatiga alrededor de sus ojos, un mapa de rutas de noches enteras pasadas cerrando tratos y mañanas tempranas pasadas haciendo coletas. Había construido su imperio desde cero, empezando con un único avión de carga que funcionaba mal y una visión. Esa visión se había convertido en Aura Airlines, una aerolínea boutique que había adquirido y rebautizado hacía 3 años, una empresa de la que ahora era el director ejecutivo. Era un hecho conocido por la junta directiva y un puñado de altos ejecutivos, pero no por el público en general y ciertamente no por la tripulación de este vuelo. Él lo prefería así. A menudo volaba de incógnito en su propia aerolínea, como comprador secreto a 30.000 pies de altura, observando las operaciones en tiempo real y sintiendo la experiencia del pasajero de primera mano. Era la única manera de conocer realmente el alma de su empresa. Hoy, sin embargo, no se trataba de negocios. Fueron las primeras vacaciones reales que él y Sora tomaron desde que su madre, su amada Lena, falleció 2 años antes después de una brutal lucha contra el cáncer. El viaje a Nueva York fue para Sora. Una semana de espectáculos de Broadway, pretzels gigantes en Central Park y una peregrinación a la tienda de muñecas American Girl. Se trataba de sustituir los fantasmas de las salas de espera de los hospitales por el caos vibrante de una ciudad que nunca dormía. Se trataba de crear recuerdos nuevos y felices que pudieran servir como contrapeso a la marea creciente de tristeza. «Papá, ¿puedo tomar un poco de jugo de manzana?». Sora susurró. Su voz era una pequeña melodía en la silenciosa cabina. «Por supuesto, cariño. Déjame preguntarle a la azafata», dijo Damián, mientras recorría la cabina con la mirada. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Su nombre, según el pequeño broche de plata que llevaba en la solapa, era Brenda. Era una mujer de unos 50 años con una yema de pelo rubio y rígido que parecía esculpido en lugar de peinado y una boca permanentemente apretada en señal de desaprobación. Se movió a través de la cabina de primera clase no con la elegante eficiencia que Damián esperaba de su crucero de Aura, sino con una especie de acritud territorial, como si cada pasajero fuera una afrenta personal. Acababa de terminar una conversación con un hombre vestido con un traje impecable al otro lado del pasillo. Su voz, un golpe diferencial almibarado.
Pero cuando sus ojos se posaron en Damián y Sora, el jarabe se cuajó. Damián observó cómo su mirada pasaba de su rostro a sus hijas y luego a su vestimenta informal. Vio la curva sutil, casi imperceptible, de su labio. Era una mirada que había visto miles de veces en su vida. En salas de juntas donde era el único hombre negro, en tiendas de lujo donde los empleados lo seguían demasiado de cerca. Fue la mirada de un juicio instantáneo y sin fundamento. La mirada que decía, no perteneces aquí. Él decidió ignorarlo y le ofreció una sonrisa educada mientras ella se acercaba. Disculpe, señorita. Cuando tenga un momento, ¿podría mi hija tomar un poco de jugo de manzana? Brenda se detuvo, con la mano apoyada en el respaldo de un asiento vacío. Ella no le devolvió la sonrisa. Sus ojos, de un azul pálido y deslavado, reflejaban un desdén gélido. El servicio de bebidas previo a la salida ha concluido, dijo con voz entrecortada y fría. Comenzaremos el servicio principal una vez que alcancemos la altitud de crucero. La sonrisa de Damián no vaciló, aunque sintió una familiar y cansada opresión en el estómago. Entiendo. Es solo para mi hija. Estaría feliz de pagarlo. Los ojos de Brenda se entrecerraron levemente. No se trata de pago. Es cuestión de procedimiento. Luego se inclinó y bajó la voz a un susurro conspirativo que de alguna manera era más fuerte y más insultante que un grito. Tal vez si hubieras subido a tiempo con los demás pasajeros de primera clase no te lo habrías perdido. Habían embarcado a tiempo. De hecho, habían estado entre los primeros en subir al avión, esperando pacientemente mientras Sora guardaba cuidadosamente su mochila de unicornio. La insinuación fue clara y profundamente ofensiva. Podía sentir las miradas del pasajero del otro lado del pasillo sobre ellos, el hombre con el que Brenda había sido tan amigable momentos antes. Damián sintió un arrebato de ira, pero lo reprimió y lo convirtió en una calma fría e impenetrable. No dejaría que esta mujer, con sus mezquinos prejuicios, arruinara los primeros momentos de este viaje. No le permitiría que lo viera perder la compostura frente a su hija. Llegamos a tiempo, dijo Damián, con voz tranquila y baja. Pero está bien. Podemos esperar. Volvió su atención a Sora, que ahora lo miraba, había olvidado su color y tenía una expresión confusa en su rostro. Él le dirigió un guiño tranquilizador. El jugo ya está en camino, cariño. Solo está tomando la ruta panorámica. Sora se rió. La tensión en sus pequeños hombros se relajó. Pero Damián aún podía sentir la mirada de Brenda en su nuca. No tuvo que mirar para saber que ella todavía estaba allí de pie, irradiando su juicio como un frente frío. No se trataba solamente de un servicio de bebidas perdido. Fue un juego de poder, un pequeño acto de agresión diseñado para hacerle sentir no bienvenido. Esperaba que Aura Airlines fuera mejor que esto. Había apostado su reputación y su fortuna a la creación de una empresa que valoraba el respeto y la dignidad por encima de todo. Había supervisado personalmente la capacitación sobre diversidad e inclusión. Él mismo había escrito la declaración de misión. Y sin embargo, allí estaba la podredumbre a plena vista, vistiendo el uniforme que él había diseñado. Cuando Brenda finalmente siguió adelante, con sus tacones golpeando un ritmo furioso en el suelo de la cabina, Damián respiró profunda y lentamente. Había deseado un vuelo tranquilo, un comienzo tranquilo para unas vacaciones largamente esperadas. Pero mientras miraba por la ventana la interminable extensión de azul, tuvo la sensación de que este viaje estaba a punto de volverse muy, muy turbulento. Y él, el hombre que era dueño de la aerolínea, estaba volando directamente al corazón de la tormenta. El avión se niveló y la señal del cinturón de seguridad emitió un suave sonido. El bajo zumbido de los motores se convirtió en el telón de fondo de la renovada agitación de la cabina. Por un tiempo hubo una pieza frágil. Damián y Sora jugaron a un juego de espías de hielo. Su risa silenciosa es una pequeña bolsa de calidez en el aire frío y estéril de la primera clase. El jugo de manzana de Sora finalmente llegó,
entregado por un asistente de vuelo más joven y amigable llamado Carlos, quien le dio a Sora una sonrisa alegre y un paquete extra de galletas. Damián tomó nota mental del nombre del joven, un marcado contraste con la amargura persistente que Brenda había dejado a su paso. Damián había esperado que ese fuera el final, un incidente menor y desagradable, una nota al pie en su continua auditoría silenciosa de su propia empresa. Pero Brenda parecía no haber terminado. Ella reapareció cuando el servicio de comida estaba a punto de comenzar, con un portapapeles en la mano y una expresión de severa determinación. Ella avanzó por el pasillo tomando pedidos de comida. Su voz volvió a asumir su tono adulador para los demás pasajeros. Sin embargo, cuando llegó al asiento de Damián, la dulzura desapareció, reemplazada por una gélida formalidad. «Necesitaré ver tu tarjeta de embarque», dijo sin preámbulos. Damián levantó la vista de la revista de vuelo que fingía leer. «Lo lamento. ¿Tu tarjeta de embarque?», ella repitió, enunciando cada palabra como si él fuera duro de oído o intelectualmente lento. «Parece haber una discrepancia con el manifiesto de pasajeros. Necesito confirmar que estás en el asiento correcto». Esto fue una escalada directa, un desafío no solo a su presencia, sino a su propio derecho a estar allí. La acusación flotaba en el aire, espesa y fea. «No es posible que hayas pagado por este asiento». El pasajero del otro lado del pasillo, un hombre llamado Henderson, según la conversación que Damián había escuchado, ahora miraba fijamente. Su rostro era una mezcla de curiosidad y satisfacción presuntuosa. Damián sintió que ese calor familiar volvía a crecer en su interior, pero esta vez estaba mezclado con una profunda decepción. Esta era su aerolínea. Los principios de hospitalidad y respeto que él había defendido estaban siendo pisoteados ante sus ojos. «No hay ninguna discrepancia, te lo aseguro», dijo Damián con una voz peligrosamente baja. «Mi hija y yo estamos en los asientos 2A y 2B. Yo seré la jueza de eso», replicó Brenda, mientras su condescendencia se endurecía hasta convertirse en abierta hostilidad. «Tu tarjeta de embarque ahora», dijo Sora, sintiendo el cambio de tono, y miró de Damián a la azafata. Su labio inferior empezó a temblar. Ella extendió la mano y su pequeña mano encontró la de él. Damián lo apretó suavemente. Una promesa silenciosa de que él se encargaría de esto, que ella estaba a salvo. Metió la mano en su bolso de mano de cuero, el que había comprado en Milán durante un viaje de negocios, y sacó su teléfono. Con calma abrió la aplicación de la aerolínea, su aplicación, y mostró sus tarjetas de embarque digitales. Él sostuvo la pantalla para que ella la viera. Brenda apenas lo miró. Sus ojos estaban fijos en su rostro, con un brillo triunfante en ellos. No se trataba del asiento. Se trataba de dominio. Se trataba de demostrar que su fea suposición inicial era correcta. «Esto se puede falsificar», dijo ella con desdén. «Necesitaré ver alguna identificación para que coincida con los nombres y quizás la tarjeta de crédito que usa para comprar estos boletos. Son bastante caros». El insulto fue tan descarado, tan lleno de prejuicios, que resultó casi surrealista. Damián sintió una repentina y extraña claridad. Ya no era solo una interacción desagradable. Fue una prueba de su liderazgo, sus principios y su determinación. Antes de que Damián pudiera responder, una nueva voz se unió a los alevines. «¿Hay algún problema aquí, Brenda?». Era la azafata principal, una mujer llamada Susan, mayor que Brenda, con ojos amables e inteligentes y un aire de tranquila autoridad. Ella estaba a cargo de la cocina, pero el tenso enfrentamiento en el medio de la cabina claramente había llamado su atención. Brenda se enderezó y su expresión cambió a una de profesionalismo afligido. «Solo sigo el protocolo, Susan. Hay una discrepancia en los asientos. Estos pasajeros parecen estar confundidos con sus asientos asignados». Hizo un gesto vago hacia la parte trasera del avión. «Sospecho que sus billetes son en clase económica». La palabra economía fue pronunciada con el mismo desdén con el que se hablaba de la peste.
Susan miró desde el rostro contraído y enojado de Brenda al rostro frío e ilegible de Damián. Luego miró a Zora, que ahora intentaba esconderse detrás del brazo de su padre. Su pequeño cuerpo temblaba. La sonrisa profesional de Susan se tensó. «Ya veo», dijo Susan, su mirada fija en Zora. Luego se volvió hacia Damián con un tono respetuoso. «Señor, le pido disculpas por cualquier confusión. Mi nombre es Susan. Soy el sobrecargo en este vuelo. ¿Podrías simplemente mostrarme tu tarjeta de embarque en tu teléfono? Podemos aclarar esto en un momento». Su enfoque fue todo lo que el de Brenda no fue. Respetuoso, calmo y profesional. Damián le mostró la pantalla. Susan lo estudió por un momento, frunciendo ligeramente el ceño, no por sospecha, sino por confusión. «Blackwood», murmuró, dándose un golpecito en la barbilla. «Me suena ese nombre». Brenda soltó una carcajada corta y aguda. «Oh, seguro que sí. Probablemente esté en alguna lista de los más buscados». El comentario fue tan venenoso, tan desproporcionado, que una exclamación de asombro recorrió los asientos cercanos. El señor Henderson, al otro lado del pasillo, hizo una mueca. Susan palideció. Eso fue todo. No solo habían cruzado la línea, sino que la habían borrado. Damián retiró lentamente su teléfono. Respiró hondo, exhalando un largo y controlado suspiro. La calma que había proyectado ya no era fingida. Era una quietud escalofriantemente real, la quietud inquietante en el ojo de un huracán. Miró más allá de Brenda, y su mirada se posó en Susan. «Susan», dijo, con voz suave, pero con el peso de una autoridad absoluta. «¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías pasarme el teléfono satelital? Necesito llamar a nuestra sede corporativa». Susan parpadeó, sorprendida. «¿El teléfono satelital, señor? Es una emergencia». «Se podría decir que sí», respondió Damián, con sus ojos fijos en los de Brenda. Por primera vez, un destello de incertidumbre apareció en sus fríos ojos azules. «No hay necesidad», espetó Brenda, intentando recuperar el control. «Yo me encargo de esta situación». «No, Brenda, no lo harás», dijo Damián, irguiéndose en toda su altura. No era un hombre físicamente imponente, pero en ese momento, parecía llenar toda la cabina. Irradiaba un aura de poder que no tenía nada que ver con la musculatura, sino con una convicción inquebrantable. «Verá, hay una discrepancia en este vuelo, una grave. Pero no es con los pasajeros, es con el personal. Me ha acusado de robo, ha cuestionado mi integridad y ha aterrorizado a mi hija de 7 años. Ha hecho todo esto con el uniforme de Aura Airlines». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el silencio de la cabina. «Me llamo Damián Blackwood y soy el dueño de esta aerolínea». El silencio que siguió a la declaración de Damián fue absoluto. Era un vacío que succionaba el aire y el ruido ambiental de la cabina. Por una fracción de segundo, el único sonido fue el leve zumbido de los motores Rolls-Royce, un marcado contraste con el drama humano que acababa de alcanzar su clímax. El rostro de Brenda, que había sido una máscara de petulante seguridad, se desmoronó. Fue como ver cómo se rompía una presa a cámara lenta. El color se desvaneció, dejando un gris pálido y modelado. Su boca se abrió y se cerró, pero no emitió ningún sonido. El portapapeles que sostenía con tanta presunción se le resbaló de los dedos inertes, cayendo sobre la alfombra de felpa con un golpe sordo. El sonido era anormalmente alto en el profundo silencio. Susan, la sobrecargo, miró a Damián, con la mente acelerada. Blackwood. Por supuesto, Damien Blackwood, el solitario, casi mítico director ejecutivo que había comprado la aerolínea. Había visto su nombre en memorandos corporativos y en las páginas atinadas de la carta de presentación de la revista de a bordo, pero nunca había visto una fotografía. Era notoriamente reservado. Y aquí estaba, en una Henley gris en su propio avión, siendo acosado por una de las suyas. Tripulación.
Un terror frío, agudo y repentino, la invadió. El señor Henderson, el pasajero del otro lado del pasillo, que había estado observando con diversión distante, ahora parecía como si se hubiera tragado la lengua. Su expresión de suficiencia había desaparecido, reemplazada por una expresión de asombro con la mandíbula abierta. Lentamente se hundió en su asiento, intentando hacerse invisible. La mirada de Damián no se apartó de Brenda. Su rostro era impasible, pero sus ojos reflejaban un fuego más aterrador que cualquier furia expresada. Había construido aura sobre la base del servicio, tratando a cada persona, desde el pasajero del 34B hasta el ejecutivo del 1A, con dignidad. Era el principio fundamental de la marca. Brenda no solo había insultado a un hombre. Había profanado la idea misma de la compañía a la que había dedicado su vida. Tú no puedes ser, balbuceó finalmente Brenda, con las palabras entrecortadas. Era una súplica desesperada y aferrada para que esta realidad fuera falsa. Puedo ser y soy, dijo Damián, con la voz entrecortada, a través de su incredulidad. Luego dirigió su atención a Susan, quien seguía paralizada. Susan, por favor, acompañe a esta empleada a la cocina. Que recoja sus pertenencias. No debe interactuar con ningún otro pasajero durante el resto del vuelo. La orden fue dada con la autoridad serena e incuestionable de un comandante. Susan salió de su asombro y asintió rápidamente. Sí, señor Blackwood, por supuesto. Tomó suavemente del brazo a una aturdida Brenda. Brenda, ven conmigo. Pero Brenda le soltó el brazo bruscamente, con una mirada salvaje y acorralada en los ojos. La sorpresa se estaba convirtiendo en un desafío desesperado y frenético. No puede hacer esto. Estaba siguiendo el procedimiento. Parecía sospechoso. No pertenecía allí. El arrebato fue crudo, desagradable y desprovisto de toda pretensión. Era el prejuicio sin adornos expuesto a la vista de todos. Damián sintió una punzada de lástima, no por ella, sino por la amargura que tan claramente había envenenado su alma. Pero la lástima no podía ni quería permanecer en el forma de rendición de cuentas. Lo que tú llamas procedimiento, Brenda, yo lo llamo intolerancia, dijo Damián, con la voz aún baja, pero ahora con un tono de acero. Lo que tú llamas sospechoso, yo lo llamo un hombre negro que viaja con su hija. No viste a ningún pasajero que necesitara ayuda. Viste un estereotipo y usaste tu posición, tu uniforme, mi uniforme, para humillarlo e intimidarlo. Hizo un gesto alrededor de la cabina. Mi visión para Aura Airlines es una aerolínea donde una niña de 7 años pueda obtener un vaso de jugo de manzana sin que su padre sea tratado como un criminal. Es una aerolínea donde el respeto es nuestra altitud de crucero. No has logrado cumplir ese estándar. De hecho, has volado en la dirección exactamente opuesta. Dio un paso más cerca y Brenda se estremeció. Entonces, no estoy haciendo esto. Estoy corrigiendo un problema. Susan. Su voz se endureció. Si necesita ayuda de otro miembro de la tripulación, por favor, pídasela. Pero el empleo de Brenda en Aura Airlines será terminado con efecto inmediato. En el lugar, disparó a 35.000 pies. Su firmeza quedó en el aire, más pesada que cualquier juicio. Brenda pareció entender finalmente. La lucha la abandonó y fue reemplazada por un vacío aterrador. Sus hombros se desplomaron. El casco de cabello rubio parecía marchitarse. El formidable y agrio asistente de vuelo había desaparecido. Y en su lugar había una mujer de mediana edad destrozada, con un uniforme que ya no le pertenecía. Esta vez, cuando Susan la tomó del brazo, se fue sin protestar, tropezando ligeramente mientras la llevaban hacia la cocina. Su rostro era una máscara de sorpresa. Los demás pasajeros, que habían estado escuchando en un silencio atónito, empezaron a murmurar entre ellos. Una mujer en el asiento 3F inició una ronda de aplausos silenciosa y tentativa, a la que rápidamente se unieron algunas otras. Damián lo ignoró.
No sintió ningún triunfo ni ninguna satisfacción, solo un cansancio profundo y doloroso. Volvió a sentarse. Su cuerpo se sentía inmensamente pesado. Se volvió hacia Sora, que lo observaba con ojos abiertos e inseguros. La atrajo hacia sí y la abrazó, hundiendo la cara en su cabello e inhalando el dulce y familiar aroma de su champú. Lamento que hayas tenido que ver eso, cariño, susurró entre sus trenzas. Esa señora está en problemas, papá. Sora preguntó con la voz amortiguada por su camisa. Sí, cariño, lo es, dijo. Se olvidó de la regla más importante. La regla de la que siempre hablamos. Sora se apartó, con el ceño fruncido mientras pensaba. Sé amable. Damien esbozó una pequeña sonrisa mientras le dolía el corazón. Esa es, niñita. Ella se olvidó de ser amable. La acomodó en su asiento con su libro para colorear, pero el ambiente se rompió irremediablemente. La paz que había buscado se hizo añicos. Había afirmado su autoridad. Había impuesto los valores de su empresa. Había emitido un ajuste de cuentas rápido y decisivo. Fue, según todos los indicios, un momento de justicia. Pero mientras miraba por la ventana las nubes que pasaban, no pudo evitar la sensación de que ese no era el final de la historia. La caída en desgracia había sido rápida y brutal. El aterrizaje aún no se había producido y tenía la terrible premonición de que la réplica de lo que acababa de hacer sería mucho más complicada que el propio terremoto. Cuando el vuelo 765 aterrizó en JFK, la historia ya estaba comenzando su migración digital desde los confines del Airbus A321 a la extensión ilimitada de Internet. La pasajera del 3F, una influencer de las redes sociales con un número modesto pero activo de seguidores, había filmado discretamente la segunda mitad del enfrentamiento con su teléfono. Había publicado un clip de 90 segundos en TikTok y Twitter con el título: Una azafata racista recibe karma instantáneo del director ejecutivo de la aerolínea a la que acosó. Tienes que ver esto. Azora Airlines hace hash de volar mientras que los negros hacen hash de karma. El video fue una chispa arrojada a una caja de Tinder. Antes de que Damien y Sora hubieran recogido su equipaje, el video ya había sido visto más de 1 millón de veces. Por la tarde, se convirtió en el tema de tendencia más importante en Twitter. Los principales medios de comunicación CNN, BBC y Fox News lo recogieron y emitieron segmentos con títulos como Colapso de Mile y el director ejecutivo despide a un empleado en el aire. La historia era irresistible. Tenía un héroe claro, un villano claro y un clímax dramático y satisfactorio. Damien Blackwood, el misterioso director ejecutivo privado, se convirtió de repente en uno de los empresarios más famosos de Estados Unidos. Fotografías suyas, rescatadas de antiguas apariciones en conferencias tecnológicas, aparecieron en todos los sitios de noticias. Su historia de cómo construyó su empresa desde cero se convirtió en un símbolo de la excelencia negra. Fue elogiado como un héroe, un líder decisivo que tomó posición contra el racismo. El activista de derechos civiles y abogado Ben Crump tuiteó su apoyo. Así es como se ve la rendición de cuentas. En Aura Airlines, el director ejecutivo Damien Blackwood demostró que hay tolerancia cero ante el racismo. Necesitamos más líderes como él. Richard Branson, el extravagante director de Virgin Group, elogió sus acciones en una publicación de blog, calificándolas de una clase magistral de integridad de marca. Las acciones de Aura Airlines se dispararon tras una caída inicial debido a la prensa negativa. Las reservas se dispararon. La gente quería volar con la aerolínea que no solo hablaba de valores, sino que los hacía cumplir. Incluso a 35.000 pies, el departamento de marketing no podría haber diseñado una campaña publicitaria más potente. Damien se había convertido en el rostro de su propia marca, y ese rostro era de fuerza, integridad y justicia. Pero para Brenda, el efecto dominó fue un tsunami. Su nombre completo, Brenda Chilin, se filtró rápidamente en línea. Su foto, procedente de una página web de venta de pasteles de una iglesia olvidada, apareció por todas partes.
Se convirtió en una paria digital, la última Karen en ser ofrecida al sacrificio público. Su dirección, su número de teléfono, el lugar de trabajo de su hija. Todos fueron compartidos en subreddits tóxicos y rincones oscuros de la web. Ella fue atacada con una eficiencia despiadada que era aterradora de contemplar. La narrativa era sencilla y brutal. Era una anciana amargada y racista que recibió lo que se merecía. Las amenazas de muerte inundaron su correo electrónico. Pizzas que ella no había pedido llegaban a su casa a cualquier hora del día y de la noche. Los periodistas acamparon en su jardín. Se convirtió en prisionera de su propia casa. Las persianas bajadas, el teléfono desconectado. El mundo había emitido su juicio, y la sentencia era una especie de muerte en vida. Damián observó la tormenta mediática que se estaba desarrollando desde la suite del ático del Mandarín Oriental con vista a Central Park. Intentó proteger a Sora, manteniendo los televisores apagados y concentrándose en sus vacaciones. Fueron a ver El Rey León, montaron en el carrusel y comieron los domingos en Serendipity 3. Pero la historia era ineludible. Lo decían los kioscos de prensa por los que pasaban. Los programas de la mañana hablaban desde los televisores y los escaparates de las tiendas y los teléfonos de la gente que pasaba. Una parte de él, la parte SEO, reconoció el innegable beneficio para su empresa. La marca estaba más fuerte que nunca. Pero el hombre, el padre, sentía un malestar creciente. La pura ferocidad de la reacción pública fue inquietante. Él había querido rendición de cuentas. No había querido desatar esta turba digital. Había tomado la decisión de proteger a su hija y los valores de su empresa, pero nunca tuvo la intención de destruir por completo la vida de una mujer. Su inquietud se vio agravada por una llamada que recibió de Susan, la sobrecargo, unos días después del incidente. Señor Blackwood, dijo con voz vacilante por teléfono. Espero no excederme. Solo quería decir que lo que hiciste estuvo bien. No hay lugar para ese tipo de comportamiento en Aura. Pero llevo más de 20 años en la aerolínea. Conocí a Brenda durante 15 de ellos. Damián escuchó, apretando más el agarre sobre su teléfono. Continúa, Susan. Ella no siempre fue así, dijo Susan suavemente. Solía ser una de las mejores, cálida y divertida. Los pasajeros la adoraban. Pero en los últimos años, cambió. Se volvió dura, amargada. Su esposo murió hace unos 5 años. Y luego su hijo, era piloto de una aerolínea regional. Lo despidieron durante la pandemia y se quitó la vida. Esas palabras le dieron a Damián un golpe físico. Se dejó caer en el borde de la lujosa cama del hotel. No la estoy excusando, señor, continuó Susan, con la voz cargada de emoción. Lo que les dijo a usted y a su hija fue imperdonable, pero también sé que estaba bajo una enorme presión financiera. Ella estaba completamente sola. Llevaba meses quejándose de la empresa, de sentirse presionada y de las nuevas medidas de reducción de costes. Se sentía invisible, obsoleta. Creo que esa amargura simplemente se desbordó. Y desafortunadamente, fuiste tú sobre quien ella lo derramó todo. Damián permaneció en silencio durante un largo momento. Las luces brillantes de la ciudad fuera de la ventana parecían burlarse de él. Había visto la situación en claro blanco y negro, un racista contra un padre, un villano contra un héroe. Pero las palabras de Susan simplemente lo pintaron en tonos de gris agonizante. Había estado tan concentrado en el innegable prejuicio de sus acciones, que nunca había considerado el porqué. Esa noche no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la gran ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo, una galaxia de luces extensa e indiferente. La historia que el mundo estaba celebrando parecía hueca. Él, el héroe SEO, había vencido al asistente de vuelo racista y se había hecho justicia. El karma había golpeado. Pero mientras pensaba en Brenda sola en su casa, asediada por un mundo que la veía como un monstruo, y luego pensaba en su hijo muerto, un piloto como tantos que él empleaba,
un pensamiento profundo y terrible comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si la historia no fuera tan sencilla? ¿Qué hubiera sucedido si, en su ira repentina y justa, hubiera pasado por alto algo vital? ¿Qué pasaría si Brenda Chilin no fuera solo una villana? ¿Y si ella también fue víctima? ¿Y si su acto de justicia perfecta y celebrada fuera en realidad un terrible y trágico error? El efecto dominó lo había convertido en un héroe. Pero por primera vez, Damian Blackwood comenzó a temer que era él quien realmente se estaba ahogando. La narrativa del héroe comenzó a deshilacharse, no desde afuera sino desde dentro del propio Damian. La llamada de Susan había plantado una semilla de duda, y creció en el terreno fértil de sus noches de insomnio. Era un hombre que trabajaba con hechos y cifras, con logística y márgenes de beneficio. Pero la ecuación humana estaba demostrando ser mucho más compleja que cualquier balance. El giro no provino de una turba de las redes sociales ni de una cadena de noticias rival. Surgió de un hombre tranquilo y modesto llamado Daniel Levenson, un periodista de investigación independiente que se especializaba en el tipo de trabajo lento y metódico que rara vez llegaba a los titulares, pero que a menudo descubría verdades incómodas. A Levenson no le interesó el video viral ni la humillación pública de Brenda Chilin. Le interesaba una serie de pistas anónimas que había estado recibiendo durante meses sobre problemas de seguridad en una pequeña empresa contratista de mantenimiento externa utilizada por Aura Airlines para su flota de la costa este. Las pistas eran detalladas, específicas y profundamente alarmantes, y todas habían cesado hacía aproximadamente una semana. La investigación de Levenson lo condujo directamente a Brenda Chilin. Él no acampó en su césped ni le gritó preguntas a través del buzón. Encontró a su hija, una tranquila bibliotecaria que vivía en un estado vecino. Y a través de ella logró hacerle llegar un mensaje a Brenda. No quería hablar del incidente en el avión. Quería hablar de algo llamado Proyecto Noche Ándale. 2 días después, Levenson estaba sentado en la sala de estar poco iluminada de Brenda Chilin. La Brenda que conoció no era la arpía burlona del video viral. Ella era un fantasma, demacrada y pálida, con los ojos enrojecidos y vacíos por el miedo y el dolor. La casa olía a aire viciado y desesperación. «Gracias por venir», susurró con voz ronca. No sabía a quién más recurrir. «Háblame del proyecto Night Ándale», dijo Levenson con suavidad, con su grabadora sobre la mesa de centro entre ellos. Y así empezó a desenrollarse la contranarrativa. No era una historia de racismo, sino de desesperación. El hijo de Brenda, David, el piloto que se quitó la vida, no solo había sido despedido. En los meses previos a su muerte, había trabajado para la misma empresa de mantenimiento que Levenson investigaba, Aeromech Solutions. David, mecánico con licencia y piloto, descubrió que Aeromech estaba recortando gastos sistemáticamente para cumplir con los exigentes objetivos de ahorro de costes establecidos por su nuevo y agresivo cliente, Aura Airlines. Usaban piezas sin certificar, falsificaban registros de mantenimiento y presionaban a los mecánicos para que firmaran trabajos que no se habían completado correctamente. David lo había llamado Proyecto Night Ándale en honor a Florence Nightingale porque creía que era un sistema enfermo y moribundo. Empezó a documentarlo todo, a recopilar pruebas, a prepararse para denunciarlo. Temía que solo fuera. Era cuestión de tiempo antes de que se perdiera una firma en el libro de registro, fallara una pieza defectuosa y un avión se estrellara. Pero la presión de sus superiores en Aeromech era inmensa. Lo amenazaron, lo aislaron y finalmente lo despidieron con una acusación falsa. Incapaz de encontrar otro trabajo en la industria que amaba, hundido en deudas y aterrorizado de que su silencio llevara a una catástrofe, David había caído en una profunda depresión. Su muerte no fue solo una tragedia. Fue una víctima de la avaricia corporativa. Después de su muerte, Brenda encontró sus archivos. El dolor y la rabia que sentía eran incandescentes. Había perdido a su esposo y ahora su hijo había sido destruido por la misma industria a la que había entregado su vida. Veía a Aura Airlines, la compañía que exigía los recortes que llevaron a la corrupción en Aeromech,
como la villana definitiva. Escribió cartas anónimas a la FAA. Envió información a periodistas como Levenson. Pero no pasó nada. El sistema cerró filas. Ella era solo una madre afligida, una azafata que la escucharía. La amargura, la acritud que Susan había descrito, era el efecto corrosivo de esta furia impotente. Cada uniforme de Aura que se ponía se sentía como una traición a su hijo. Cada anuncio alegre que tenía que hacer sobre nuestro compromiso con la seguridad le sabía a ceniza en la boca. El enfrentamiento con Damián Blackwood no fue un acto de prejuicio al azar. Fue una táctica terriblemente equivocada y desesperada. Lo vi. Brenda se atragantó. Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. Estaba en el 2A, un asiento a menudo usado para ejecutivos que se desvían. Era un hombre negro. Y sé cómo suena eso. Lo sé. Pero en mi cabeza, no se trataba de su raza. Se trataba de su ropa. Se veía diferente. No como los típicos trajes corporativos. Pensé que tal vez no era uno de ellos. Tal vez era alguien que se había colado. Alguien que no pertenecía a ese asiento. Y pensé, si puedo armar una escena, una gran escena, si puedo hacer que me despidan de una manera que salga en las noticias, alguien tendrá que investigar. Alguien tendrá que investigar mi registro, mi vida, y encontrarán los archivos de David. Encontrarán el proyecto Noche Ándale. Fue un plan nacido del dolor y la locura. Un Ave María lanzado por una mujer sin nada que perder. No pretendía que el ángulo racial se convirtiera en la historia. Solo quería crear suficiente ruido para obligar al mundo a escuchar el grito silencioso de su hijo. Atacó a Damián no porque fuera negro, sino porque parecía una anomalía, un forastero en el mundo estéril de la primera clase. Por lo tanto, el catalizador perfecto para el caos. Vi a su pequeña hija. Sollozaba, con el cuerpo atormentado por la culpa. Vi su rostro y, por un segundo, casi me detuve. Parecía tan dulce. Pero entonces pensé en David, mi pequeño. Y simplemente seguí adelante. Dije esas cosas horribles. Necesitaba que me despidiera. Necesitaba la explosión. Levenson permaneció en silencio atónito, mientras las piezas encajaban, las pistas anónimas, el suicidio de David, la inexplicable autodestrucción de Brenda en el vuelo 765. Esto no era una simple historia de racismo. Era una tragedia shakespeariana de personajes imperfectos, dolor y un fallo catastrófico del sistema a todos los niveles. Publicó su historia una semana después. No fue en un sitio de noticias viral, sino en un respetado medio de periodismo de larga duración. No tenía una etiqueta pegadiza. El titular era simple: el denunciante y el director ejecutivo. La historia oculta del vuelo 765 de Aura Airlines. El artículo impactó como una carga de profundidad. No exculpó las acciones de Brenda, pero las arrojó bajo una luz nueva y devastadora. Detalló meticulosamente las violaciones de seguridad en Aeromech, respaldadas por los documentos que David había recopilado. Contaba la historia del intento desesperado y retorcido de una madre afligida por honrar la memoria de su hijo. La contranarrativa ahora era pública y presentaba a Damián Blackwood no como un héroe, sino como el antagonista involuntario en una historia mucho más oscura e importante. El hombre celebrado por limpiar un desastre en su propia casa ahora estaba siendo acusado de ignorar el incendio en su. El karma que había parecido tan rápido y satisfactorio ahora regresaba, dirigiéndose directamente hacia él, amenazando con quemar todo su imperio. El artículo de Daniel Levenson no se viralizó como el video del despido de Brenda, pero su impacto fue mucho más profundo. Circuló entre profesionales de la industria, reguladores de seguridad aérea y el tipo de inversores serios que leían más allá de los titulares. La historia cambió la conversación de un debate sobre servicio al cliente a una aterradora exposición sobre negligencia corporativa. El culto al héroe que había rodeado a Damián se evaporó, reemplazado por un silencio tenso y expectante. El mundo estaba atento a qué haría el célebre CEO ahora que su corona estaba manchada.
Damien leyó el artículo en su oficina en casa, un espacio minimalista de vidrio y acero con vistas a un extenso césped bien cuidado donde Zoro ahora jugaba en un columpio. Lo leyó una vez, luego dos, y luego una tercera. Cada palabra era un golpe que parecía dejarlo sin aire. La imagen de Brenda, con los ojos desorbitados y desesperados, se superponía con la imagen de su hijo. Un joven piloto, un joven como tantos por los que sentía responsabilidad. Sintió una oleada de náuseas. Su justicia rápida, el acto que lo había definido ante el ojo público, ahora se sentía como un error colosal y arrogante. Había visto a un racista y había actuado. No había visto a una madre afligida, a un denunciante desesperado, un canario en la mina de carbón de su propia empresa. Había estado tan seguro de su propia rectitud que se había vuelto completamente ciego al verdadero cáncer sistémico que se suponía que debía combatir. El problema no era el prejuicio de un solo empleado. Era una podredumbre en los cimientos mismos de sus operaciones. Sus primeras llamadas fueron a su equipo legal y a su jefe de operaciones. Inmovilicen todos los aviones que Aeromech Solutions haya reparado en los últimos 18 meses, ordenó, con voz desprovista de emoción. Todos y cada uno. No me importa si es Nochebuena. Nada vuela hasta que hayamos desmantelado y reinspeccionado cada pieza, cada libro de registro, y rescindido nuestro contrato con ellos. Inmediatamente, el impacto financiero sería astronómico. Probablemente borraría todas las ganancias del último trimestre. La junta directiva estaría furiosa, pero a él no le importaba. Veía la imagen fantasmal de un avión cayendo del cielo, una imagen nacida de las desesperadas advertencias de David Chilin. Su siguiente paso fue más difícil. Encontró la información de contacto de Daniel Levenson y le preguntó cómo contactar con Brenda Chilin. No la conoció en una sala de juntas corporativa ni en el despacho de un abogado, sino en una pequeña cafetería neutral en un tranquilo suburbio. Llegó solo, sin asistencia ni abogados. Al entrar, ella se estremeció, instintivamente, replegándose sobre sí misma como si esperara a otro golpe. No vio un monstruo, sino a una mujer vaciada por el dolor, una mujer a la que había humillado públicamente y juzgado mal en privado. Se sentó frente a ella. El silencio se prolongó entre ellos. Brenda, comenzó en voz baja. Vine aquí a hacer algo que debería haber hecho en ese avión. Vine aquí a escuchar. Y así habló. Le habló de David, de su pasión por volar, de su integridad. Le habló de su miedo, de su impotencia y del plan descabellado y desesperado que había urdido. Lloró, no por sí misma, sino por su hijo. Damián escuchó cada palabra. No la interrumpió. No ofreció excusas. Simplemente fue testigo de su dolor, un dolor que él mismo había agravado sin querer. Cuando terminó, la miró a los ojos. Lo siento, dijo, y sus palabras no eran una disculpa corporativa. Eran una auténtica admisión de fracaso. Fracasé. Como director ejecutivo, no vi el peligro dentro de mi propia empresa. Y como hombre, no vi la humanidad en ti. Mis acciones, por muy justificadas que parecieran en ese momento, formaban parte de una injusticia mayor contra ti y tu hijo. No puedo deshacer lo que se ha hecho. No puedo traerlo de vuelta, pero puedo intentar enmendarlo. Esa tarde, Damien Blackwood ofreció una conferencia de prensa. Era la primera vez que se dirigía formalmente a los medios desde que asumió como director ejecutivo. No se situó detrás de un podio. Se sentó en una mesa sencilla mirando directamente a las cámaras. No se anduvo con rodeos. Asumió la plena responsabilidad incondicional por las fallas de seguridad. Anunció la inmovilización de un tercio de su flota y el inicio de una investigación interna y externa a gran escala. Anunció la creación de la Fundación para la Seguridad Aérea David Chilin, un organismo independiente financiado con una dotación de $50 millones de su fortuna personal, dedicado a proteger y apoyar a los denunciantes en la industria de la aviación. Luego se dirigió a Brenda. La empleada que despedí en el vuelo 765,
dijo con voz firme, era una mujer llevada al límite por un sistema que le falló. Mi sistema. Si bien sus acciones ese día fueron incorrectas, la historia detrás de ellas es una de la que todos debemos aprender. Le he ofrecido su trabajo de vuelta, aunque sospecho que no lo querrá. En cambio, le he preguntado si estaría dispuesta a formar parte de la junta directiva de la nueva fundación para ayudarnos a garantizar que ninguna otra familia tenga que sufrir lo que la suya ha sufrido. Terminó diciendo, no mirando a las cámaras, sino a través de ellas, como si hablara con cada uno de sus empleados. Aura se fundó sobre el principio del respeto. Ahora veo que el respeto no se trata solo de cómo tratamos a nuestros clientes. Se trata de cómo escuchamos a nuestra propia gente. Cómo protegemos a quienes tienen el coraje de decir la verdad al poder. Le fallamos a David Chilin. Yo le fallé. Les prometo que no volveremos a fallar. Las consecuencias fueron inmensas. Las acciones se desplomaron. La junta directiva exigió su renuncia. Pero Damián se mantuvo firme. Pasó el año siguiente reconstruyendo. Visitó todos los hangares de mantenimiento. Se reunió con todos los sindicatos. Transformó la cultura corporativa de Aura de una de eficiencia de arriba hacia abajo a una de responsabilidad de abajo hacia arriba. Brenda nunca regresó a trabajar como azafata, pero sí aceptó el puesto en la junta directiva de la fundación. Con el tiempo, ella y Damián formaron una improbable alianza silenciosa, unidos por un pasado trágico compartido. La historia del vuelo 765 dejó de ser una historia de karma instantáneo. Se convirtió en una advertencia, una historia compleja, confusa y profundamente humana sobre la diferencia entre la rectitud y la verdadera justicia, entre castigar a una persona y solucionar un problema. Damián Blackwood ya no era el héroe perfecto. Era algo más real y quizás más valioso. Un líder que había sido humillado, un hombre que había enfrentado su propia falibilidad y había elegido no esconderse de ella, sino aprender de ella, y al hacerlo, finalmente había encontrado la verdadera alma de su empresa. Pasaron 3 años. 3 años de trabajo silencioso e incansable que se desarrolló lejos del resplandor de las alertas de noticias de última hora y los hashtags de tendencia. La historia del vuelo 765 hacía tiempo que se había desvanecido de la conciencia pública, reemplazada por miles de otros dramas fugaces. Pero para Damián Blackwood y Brenda Chilin, la historia nunca había terminado. Simplemente se había convertido en la base de sus vidas. Aura Airlines sobrevivió. Era más pequeña, más eficiente y, durante un tiempo, menos rentable. La junta directiva, tras una polémica batalla, no logró destituir a Damián. Su compromiso financiero personal y su inquebrantable aceptación pública de la responsabilidad habían convencido a suficientes inversores clave para concederle el tiempo que necesitaba. Reconstruir. Había transformado la aerolínea con un enfoque único. La Fundación de Seguridad Aérea David Chilin no era un truco publicitario. Ahora era el alma de la cultura de la compañía. Su sistema de denuncia anónima, que protegía y recompensaba a los denunciantes, se había convertido en el estándar de oro en la industria, adoptado por varias otras aerolíneas. En 2 ocasiones durante el último año, amenazas creíbles, un lote de álabes de turbina defectuosos de un proveedor y un punto ciego en el procedimiento de deshielo, se habían identificado y neutralizado porque los mecánicos se sintieron lo suficientemente seguros como para hablar. El nombre de David Chilin ahora era sinónimo no de tragedia, sino de prevención. Damián era un hombre diferente. La confianza fría y distante del multimillonario solitario había sido reemplazada por una seriedad realista y accesible. Pasaba más tiempo en perchas que en salas de juntas. Sus costosos trajes se cambiaron por chaquetas de trabajo funcionales. Sabía los nombres de sus mecánicos principales y sus hijos. Había aprendido que la fuerza de su empresa no residía en el precio de sus acciones, sino en la confianza de las personas que tenían la vida de sus pasajeros en sus manos cada día. Su relación con Sora, ahora una niña brillante y perspicaz de 10 años, se había profundizado. Comprendió, como cualquier niño,
que el trabajo de su padre consistía en mantener a las personas a salvo. Vio la fotografía de David Chilin, tranquilamente colocada sobre su escritorio, y supo que él era la razón. La transformación de Brenda fue aún más profunda. Se había convertido en el corazón de la fundación. La mujer amargada y frágil del vuelo 765 se había ido, despojada de su propósito. En su lugar, había una defensora feroz e incansable. Había descubierto una voz que nunca supo que tenía. Hablando en congresos de aviación y ante las clases de graduados de mecánicos y pilotos, contó su historia y la de David sin tapujos. Habló de su dolor, su rabia, sus terribles y desafortunadas acciones en ese vuelo y las presiones sistémicas que llevaron a la muerte de su hijo. Era un testimonio viviente del costo humano de la negligencia. Su trabajo no borró su dolor, pero le dio sentido. Canalizó su inagotable amor maternal por un hijo perdido. En una fuerza de protección. Honrar a David ya no significaba derribar algo. Significaba construir algo que perdurara. La alianza entre Damián y Brenda se mantuvo discreta, casi privada. Codirigían las reuniones trimestrales de la fundación. Sus interacciones eran formales, respetuosas y sumamente eficientes. No hubo largas conversaciones personales ni cafés compartidos. El abismo de su primer encuentro era demasiado grande para ser superado por completo. Él seguía siendo el hombre cuya compañía, aunque indirectamente, había provocado la muerte de su hijo. Ella seguía siendo la mujer que había usado a su hija como peón en una táctica desesperada. Nunca podrían ser amigos, pero se habían convertido en algo más excepcional, compañeros en una expiación compartida. Los unía una deuda con los muertos y una responsabilidad con los vivos. Su respeto mutuo se forjó en el crisol de ese propósito compartido, y era más fuerte que cualquier amistad. La culminación de su trabajo llegó en una fresca tarde de otoño. Se encontraban en la pista de un aeropuerto regional para inaugurar un nuevo centro de formación de vanguardia financiado íntegramente por la fundación. Mientras Damián, al terminar su discurso, le cedió el micrófono a Brenda. Ella miró a la multitud de rostros jóvenes y entusiastas, pilotos, mecánicos y auxiliares de vuelo. A mi hijo David le encantaba volar, comenzó con voz clara y firme. Él creía que volar era un acto de confianza. Confianza entre el pasajero y la tripulación y los mecánicos, la empresa y su gente. Cuando esa confianza se rompe, todo se desmorona. Durante mucho tiempo, la mía estuvo rota. Pero hoy estoy aquí para decirles que la confianza se puede reconstruir. Se reconstruye no con palabras, sino con hechos. Se reconstruye con la grasa en las manos de un mecánico, con la diligencia de la revisión prevuelo de un piloto y con la valentía de alzar la voz cuando algo anda mal. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Damiens por un breve instante. En esa mirada, un universo de historia compartida se transmitió entre ellos. Ira, dolor, fracaso y redención. Este centro, concluyó, no es solo un edificio. Es una herencia. Es el legado que mi hijo les deja. Mantengan esa confianza. Sean valientes. Estén atentos. Y traigan a todos a casa sanos y salvos. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la pista, Damián observaba el despegue de los aviones. Sora, quien lo había acompañado al evento, se acercó y le tomó la mano. Fue un buen discurso, dijo Sora en voz baja. Brenda parece triste, pero fuerte. Lo es, dijo Damián, apretándole la mano. Es una de las personas más fuertes que he conocido. Es por su hijo. Sí, dijo Damián. Todo lo que ella hace, todo lo que hacemos ahora, es por él. Se trata de asegurar que la historia termine bien. Observó un avión ascender, un pájaro plateado que se elevaba hacia el cielo que se oscurecía, con sus luces parpadeando con un pulso constante y rítmico. Era solo un avión en una noche. Pero para Damián, lo era todo. Ya no era un símbolo de lucro ni poder. Era una promesa.
Una promesa a un joven al que nunca había conocido y a una madre a la que una vez había tratado mal. Era la herencia de un pasado doloroso transformado en un pasado más seguro. El futuro alza el vuelo. La historia de Damian Blackwood y Brenda Chilling es más que un momento viral. Es un poderoso recordatorio de que la verdad rara vez es blanco o negro. Nos enseña que los juicios precipitados, incluso cuando parecen justos, pueden ocultar una realidad más profunda y compleja. Esta fue una historia de fracaso sistémico, de dolor inimaginable y de la increíble valentía que se necesita para admitir que uno se equivocó, especialmente cuando el mundo te llama héroe. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es la verdadera justicia? ¿Es un castigo público rápido? ¿O es el trabajo lento y difícil de escuchar, comprender y reconstruir? Si esta historia te hizo pensar, si desafió tu perspectiva, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que aprecie las historias con profundidad. Y no olvides suscribirte al canal para ver más dramas de la vida real que exploran los complejos matices de gris en nuestra